Bueno, vamos al primer libro de Samuel, capítulo 25. Les invito a que dejen, si tienen por ahí algún separador, alguna pluma, lo que sea que tengan. Y antes de empezar a leer, quiero darles un resumen acerca de lo que hemos visto las últimas 4 semanas. En los últimos 3 estudios. ¿Por qué 4 semanas y 3 estudios? Porque una de ellas me tocó predicar fuera. Hoy concluimos con una miniserie que hemos titulado Rescatando tu casa de la destrucción. Vimos la primera, segunda y tercera parte. Y básicamente lo que hemos visto, para que no te nos pierdas si vienes por primera vez, es que un hombre llamado David, al que Dios había prometido ser rey, todavía no era rey, pero él tenía un grupo de 400 hombres con el que peleaban varias batallas y ayudaban a su pueblo Israel. Haz de cuenta que era el outsourcing militar, ¿no?, de ese entonces. Y ayudaron pues a diferentes tribus, diferentes ciudades como la de Keila, de Israel, de las invasiones de enemigos nómadas como los filisteos, los amonitas, los moabitas que rondaban la región, y llegaron a defender al ganado y a los trabajadores, los esquiladores de un hombre muy rico que se llamaba Nabal. Entonces David le había ayudado a Nabal, y en una ocasión David pues envía mensajeros a Nabal a pedirle que le ayuden, que ahora él necesitaba alimento, y David no dice, ¿sabes qué? Dame langosta, champaña, dice, lo que tengas a la mano dámelo, yo te ayudé, pues regrésame el favor, en pocas palabras, ¿no? Y Nabal responde de una manera prepotente, insultando al rey David, diciendo que él por qué tiene que compartirle. David entonces se enoja porque ese día amanece de malas, porque lo que iba a hacer no era la voluntad de Dios, como lo hemos leído, y él agarra 400 hombres, tenía 600, y agarra a 400 y se lanza en contra de Nabal. La esposa de Nabal, Abigail, una mujer sabia, completamente diferente a su esposo, reacciona, y ella sale con uno de sus siervos y pone comida pues en algunos camellos y se abalanza al encuentro con David para hablar con él, para apoyarle, para pedirle perdón y pedirle que por favor detenga su mano, ¿no? No le ruega, no le suplica, al contrario, le llega a exhortar, a reprender: ¿por qué vas a contaminarte? ¿Por qué vas a pecar? Que te guarde Dios de hacer esto, pero con una sabiduría impresionante. Y basándonos en esta historia, hemos visto algunos principios que tiene que llevar a cabo una persona sabia que quiere mantener su casa firme o que quiere rescatarla de la destrucción que se avecina. A veces empezamos a ver que nuestro hogar se empieza a derrumbar, y si queremos reconstruirlo, podemos seguir estos principios y nos van a ayudar. Vimos en primer lugar que Abigail escuchó consejo, que nosotros necesitamos escuchar primeramente el consejo de Dios, pero también ser humildes para escuchar a nuestra familia, no ser soberbios y decir yo soy tu padre y no te escucho, sino escuchar a los hijos, al esposo, a la esposa, a los padres, etcétera, etcétera, etcétera. En segundo lugar, Abigail no se le cierra el mundo, ella busca una solución al problema. Hay gente que cuando viene un problema se deprime, se amarga, se quita la vida, se va al alcohol, etcétera, etcétera. Abigail dice algo tengo que hacer y lo pone en práctica. En tercer lugar, vimos que ella habló con sabiduría. Estudiamos punto a punto las palabras que ella mencionó, leímos algunos pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento que nos hablan acerca de la importancia de hablar para edificar, ya sea que animemos o exhortemos, que nunca traigamos destrucción con nuestras palabras, sino que en caso de que estemos reprendiendo, que sea con el motivo de guiar un arrepentimiento, a una reacción y no a una condenación. En cuarto lugar, vimos que la idea que tuvo no solamente la tuvo, sino también la llevó a cabo. Eso lo vimos hace 8 días, donde platicamos cómo mucha gente tiene ideas excelentes, pero nunca las lleva a cabo, ¿no? Y dan testimonio de esto las caminadoras, las elípticas y las bicicletas de spinning en el hogar de muchos que las compraron, pero que nunca las utilizaron y que acabaron de tendederos. Entonces Abigail no solamente tuvo una idea, sino que la lleva a cabo. La Biblia dice que se dio prisa. Y en quinto lugar, vimos que Abigail conocía bien a su esposo Nabal. Es por eso que ella cree cuando le dan esta información, porque no estaba cegada y reconoce que era un hombre perverso, soberbio y muy falto de tacto. Si ella no hubiera conocido a su esposo, se queda en casa diciendo no, mi esposo no hizo esto, es una blanca paloma, y su casa hubiera sido destruida. Y vimos cómo tenemos que conocer a nuestra familia, estar con ellos y aprender a tener la humildad para reconocerles lo bueno y también lo malo, y no cegarnos, creer que todo está bien, porque solamente reconociendo no solo sus virtudes sino también defectos es que podemos ayudarles. Ahora vamos a terminar de ver la última característica junto con el desenlace de la historia
para aprender pues acerca de esta mujer sabia que rescató su casa y cómo nosotros tenemos que actuar con sabiduría, ya sea para rescatar nuestra casa o mantenerla firme. Quiero, antes de irme directo al sexto punto, aclarar que no estamos viendo absolutamente todas las características que la Biblia menciona para mantener una casa estable, sino solamente las que aprendemos en esta historia, ¿no? Ya sea que se mencionen implícita o explícitamente, solamente lo que de acuerdo a la reacción de Abigail podemos extraer para poder aprender. Si tú quieres un estudio más completo, pues yo te recomiendo la serie que vimos el año pasado, que compartió un servidor, titulada La familia según Dios, que está afuera en MP3, donde hablamos a los padres, a los hijos, al esposo, a la esposa, cómo actuar con familiares que no conocen del Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Aclaro esto, hermanos, porque hoy que concluimos con esta miniserie, no va a faltar por ahí el teólogo que empieza a anotar sus 6 puntos y diga: aleluya, faltó este y este y este y este punto, aleluya. No habló de la oración, ni del deber del esposo, ni de los hijos, ni de la honra al padre, etcétera, etcétera, etcétera. Qué pagana estuvo esta serie. Aleluya, aleluya y más aleluya. Gloria a Dios porque dije tantas veces aleluya. Aleluya porque volví a decir aleluya. Hay gente así, aunque usted no lo crea. Entonces hago esta aclaración. Punto número 6 y último: un hogar que se quiere reconstruir o que aspira a mantenerse firme es un hogar donde tiene que haber respeto y donde sus miembros tienen que tener un buen testimonio, sus integrantes. Te preguntas por qué no lo separo, buen testimonio y respeto, en puntos 6 y 7, porque vamos a ver que ambos van de la mano. El buen testimonio va a conllevar un respeto, ya sea más bien tanto de ti para los demás y de los demás para contigo. Primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 32. Abigail habla a David y David le dice a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme. Versículo 33 dice al final: por mi propia mano, porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal a ella. O sea, no solamente iba contra Nabal, sino con toda su casa. Que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído Abigail, y le dijo: sube en paz a tu casa. Se terminó el riesgo de la destrucción para ella y su familia. Su esposo veremos después que se destruyó solito. Y le dice David: mira que he oído tu voz, o sea, siguió su consejo, y te he tenido respeto. ¿Por qué David detiene su mano contra Abigail y contra Nabal y toda su familia? Porque le dice: te he tenido respeto. Él iba dispuesto a acabar con todo el hogar de Nabal, y esto incluía a Abigail, pero él se detiene porque le escucha y le dice: te he tenido respeto. Ese respeto le impidió culminar con sus incorrectos propósitos de destruir a Abigail y a su casa y a Nabal. Y esto nos muestra, y yo no estoy haciendo una alegoría, veremos más adelante cómo el Nuevo Testamento habla claramente acerca de esto. Hermanos y amigos, la falta de respeto entre unos y otros va a traer destrucción. Va a hacer que empecemos a afectarnos mutuamente, a destruirnos mutuamente. Yo no estoy inventando nada. Tú puedes echar un vistazo al mundo y preguntarte qué pasaría si la gente, como Jesús ordenó, amara a su prójimo como a sí mismo y le respetara. Si la gente respetara a los demás, no abusaría de los derechos de los demás. Si los gobernantes respetaran a sus ciudadanos, no serían corruptos. Si el ciudadano respetara al conciudadano, no le transaría, no le secuestraría, no le mataría, no le violaría. Si los jefes respetaran a los trabajadores y el trabajador al jefe, habría justicia y estarían todos contentos. Pero ¿por qué hay tanto daño y tanto mal y tanta destrucción? Porque la gente se ha perdido el respeto y no les importa el bien de los demás, los derechos de los demás. No, Señor, si quiero ser buena onda contigo, lo voy a hacer, pero si a través de afectarte a ti me voy a beneficiar, yo no tengo ningún problema. Así es como actúa un gran porcentaje de la población, dañando a quien tenga que dañar, faltándole el respeto a quien le tenga que faltar al respeto, siempre y cuando esto le traiga un beneficio propio. Y lo triste es que esto no solamente ocurre en el mundo, sino que se ha infiltrado a los hogares. ¿Por qué tantos hogares están divididos y destruidos? Porque entre sus miembros comenzaron de una u otra forma a faltarse al respeto. Es una problemática muy común en las consejerías que tenemos, de padres con hijos, de esposos con esposas. En algún punto se faltaron al respeto, porque en la mayoría de los casos, cuando se casaron se respetaban.
Digo, hay que estar medio zafado para casarte con alguien que en el noviazgo te golpeaba, aunque llega a pasar, ¿no? Esto es una desgracia, no puede ser, pero bueno, esta es otra historia, como decía Nanachona. Pero se casan y todo es muy bonito, pero con el paso del tiempo se empiezan a faltar al respeto. Empieza el esposo a gritarle a la esposa, a humillarla, a insultarla, empieza a engañarla con otras mujeres, es una falta de respeto. La esposa a veces se integra al club de fans de Jezabel, de estas mujeres manipuladoras, dominadoras. El esposo dice algo y su opinión no es tomada en cuenta. Usted cállese y échese ahí en su rincón, le levanta el sartén, le echa una mirada de Apocalipsis y el esposo dice: sí, mi amor, lo que tú digas. No hay respeto. Los hijos a veces no respetan a los padres, no respetan los horarios, no respetan las reglas, no respetan el hogar. Entran y salen metiendo novios y novios y novias y novias como si fuera un hotel, un motel más bien dicho. Padres que no respetan a los hijos, les gritan, les insultan, les humillan, les menosprecian. Así podríamos dar tantos ejemplos de lo que ocurre, como dicen por ahí, hasta en las mejores familias. No estoy hablando de eventos que ocurren en familias no creyentes, no, Señor. Hemos visto esto entre integrantes de familias donde todos los integrantes conocen al Señor Jesucristo, pero a pesar de eso no han entendido la importancia de respetarse mutuamente, de poder hablar con sabiduría, como ya lo vimos, de poder edificar, y empiezan a gritarse, empiezan a insultarse, empiezan a mentirse, a calumniarse, y esto es una falta de respeto, y la falta de respeto va a traer destrucción. Te repito, no es una alegoría. David iba a destruir a Abigail, se detiene porque le respeta. La ausencia de respeto hubiera involucrado la destrucción de la familia de Abigail. Vemos el Nuevo Testamento en la carta a los Efesios. Vamos a ver algunos versículos, no los vamos a meditar y profundizar porque esto ya lo vimos en la serie de la familia según Dios, pero quiero que leamos cómo la Biblia claramente nos exhorta a respetarnos. Efesios capítulo 5 versículo 21, si me pueden apoyar con la proyección de estos versículos, todos del capítulo 5 y después unos del 6. Efesios 5 versículo 21, someteos unos a otros en el temor del Señor. A veces yo me tendré que someter a ti y obedecerte y recibir tu exhortación, y a veces será al revés. Dice el versículo 25, maridos. ¿Cuántos esposos nos acompañan en esta mañana? Nada más por aquí hay un esposo contento. ¿Los demás? ¿Cuántos esposos contentos, felizmente casados, nos acompañan? Algunos ya los pellizcó la esposa. O gritas o al rato no cenas, viejo. O grita como el del frente, porque ¿qué van a decir? Dice, maridos, dile a tu esposo, ahí te hablan, Dios te está hablando. No te hagas pato, ya acabó la alabanza. Porque algunos está la predica y siguen así. Sí, sobre todo en los diezmos, ¿no? Pasan las cubetas y Señor, te alabo, te glorifico, bendigo tu nombre, alabado seas, ¿no? Maridos, dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hay esposos que dicen, es que yo soy la cabeza, y creen que por eso tienen justificación bíblica para faltar al respeto a su esposa, porque él es la cabeza. Y en ningún momento la Biblia dice que cabeza es sinónimo de ser tirano. Cabeza significa que toma las decisiones, pero al igual que un gobernante, tienen que ser aquellas que beneficien a todos los integrantes de tu hogar, a todos aquellos sobre quienes tú estás gobernando. Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, y como Cristo amó a la iglesia dando su vida por ella. Cristo no faltó al respeto a la iglesia, amó a su iglesia y se entregó por ella. Dice después el versículo 28, que así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Dice el 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer, ahora vamos con ustedes, que tanto disfrutaron pellizcando al marido. Ahora sonríe, hombre, y dile, ahora te toca a ti, mi amorcito. La mujer respete a su marido. Tú no puedes estar como esposa hablando mal a espaldas de tu marido, haciéndolo pedazos con tus amigas, como si en lugar de hija de Dios fueras Pati Chapoy.
calumniándolo o arreglando lo que se tiene que arreglar en casa, fuera de casa. Respeta a tu marido. Respétense, esposo a la esposa, esposa al esposo. Y cuando tengan conflictos, tengan cuidado de no resolverlos frente a los hijos, porque esto es todavía más trágico. Quieren que los hijos les respeten cuando ven que entre ellos no se respetan. ¿Cómo va a respetar a mamá si ve que tú le gritas a mamá? ¿Cómo te va a respetar a ti cuando tú estás rompiendo el respeto que tiene que haber en el hogar? Entonces tengan cuidado, porque es algo muy común que se empiezan a pelear, insultar, gritar y hasta golpear públicamente. Dice: respeta a tu marido, dile a tu esposa, el sartén es solo para cocinar. No es para andar amenazando, no es para andarle pegando al viejo. Respétense. Capítulo 6, versículo 1. Hijos, y si le quitáramos la H y le pusiéramos una J, diría: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y ustedes padres, o sea, aquí Pablo agarró parejo. Yo imagino cuando estaban leyendo la carta, donde empiezan con los hombres, las esposas, ja, 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 y de repente, y tú respétalo, ups. Y luego: hijo, honra a tu padre, y los padres, ya ves. Y entonces Pablo, sabiendo la reacción, dice: y ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos. Hay padres que hacen enojar a sus hijos, que se ponen al tú por tú, como si hubieran nacido en el mismo año, como si no les llevaran años de experiencia, sabiduría, madurez, que en teoría deberían de llevarles, y que a veces no es así, y les provocan a ira, les hacen enojar, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y luego se dice lo mismo a los trabajadores y a los jefes, a los siervos en ese entonces, y a los amos. ¿Y por qué la Biblia enfatiza en esto? Porque si una parte es ofendida, ya sea el hijo, el padre, el esposo, la esposa, el trabajador, el jefe, ¿qué va a hacer la otra parte? Pues va a reaccionar de la misma manera, y a veces se vuelve un círculo vicioso, se inicia un efecto dominó donde nunca terminan. Me hiciste, te la regreso, me la regresas, te la regreso más fuerte, y empiezan a acumular esas famosas gotas que empiezan a llenar el vaso hasta que una termina por derramarlo y destruir por completo el hogar. Se va empeorando la situación poco a poco hasta que terminan, como tú lo has visto, algunos a golpes. Te repito, así no se casaron la mayoría. Cuando el juez les hizo firmar el acta, no les dijo: prometes aguantar los golpes, los sartenazos, los insultos, los gritos, los adulterios de tu marido. Sí, prometes aguantar los golpes, los insultos y pateadas de tu esposa. Sí, no, señor, se prometieron respetarse, pero empezaron a quebrar ese respeto y acaban en los golpes, acaban a veces divorciándose, acaban engañándose, en algunas ocasiones acaban hasta matándose. Y en algunos casos, pues diciéndose insultos con la señorita Laura frente a miles de televidentes. Dios mío. Y lo peor es que muchos adultos ven programas como estos. Las telenovelas donde, ¿qué transmiten? Todo lo que estamos hablando. Luis Alberto González de la Cruz, te odio. Y los hijos ahí. No. María Magdalena Carolina Herrera, te aborrezco. Y se gritan y se pegan y se ponen el cuerno, y ahí está la familia con los hijos. O en algunos casos papá y mamá viendo eso y el hijo viendo Los Simpson, viendo el programa este de caricaturitas de unos chamaquitos pelados, South Park, programas de MTV donde les enseñan a faltarse al respeto. Y luego se preguntan en consejería por qué su casa está como está. ¿Por qué hay pleitos? ¿Por qué no hay respeto? ¿Por qué se engañan? Pues ¿cómo quieren que esté con esos ejemplos que está recibiendo todo el mundo en la casa? Y ahora entiendo al hermano Buki cuando cantaba aquella alabanza que decía: ¿a dónde vamos a parar? ¿No? ¿A dónde vamos a parar? A la destrucción. La falta de respeto trae destrucción. Ahora quiero aclarar, ¿se puede que seamos amigos? Sí, porque hay algunos que se van al extremo. No me hables de tu hijo, háblame de usted. En el norte se usa, ¿no? Pero porque es costumbre. Pero que caigamos en este extremo por creer que es lo bíblico, esto es un error.
Podemos ser amigos y jugar y divertirnos y llevarnos bien y bromear, como Dios lo es con nosotros. Dios es nuestro Padre, pero también, es nuestro Dios, pero también es nuestro Padre, Juan 1:12, es nuestro amigo, Juan 15:12, pero no por eso le faltamos al respeto. Entonces, eres su Padre, puedes ser su amigo, pero sin que eso haga que se quiebre el respeto. Siempre tenemos que respetarnos, y escúchenme, esto no está sujeto a negociación y no hay justificación para no hacerlo, porque a veces, sobre todo jóvenes, dicen: es que mi papá es así, 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 así. Bueno, ahí tienes el ejemplo entre muchos de David con Saúl. Creo que tu padre hasta el día de hoy no te ha intentado matar. A David Saúl lo quiso matar, y cuando lo tiene en sus manos, en una de las 2 ocasiones, corta el borde de su manto y luego se arrepiente hasta de eso. Le pesó, ¿cómo le corté el manto a Saúl? Porque bien o mal es quien Dios puso en el reino. Y mientras Dios lo tenga ahí, dice David, yo lo voy a respetar. Y de ahí viene la famosa frase de: ay de mí si toco a Saúl, porque es el ungido de Jehová. Y le respetó. Y cuando le habla públicamente, le reprende y le exhorta, pero le dice: Padre mío, le habla con respeto. Entonces tú puedes expresarle tu malestar a tu esposo, tu esposa, a tus hijos, a tus padres, sí. Puedes decirle: fuiste injusto en esto, no estoy de acuerdo con esto. Si es necesario, pues exhortarle. Se vale que mutuamente, ¿verdad?, nos podamos animar. Oye, papá, con todo respeto, pues te siento un poco lejos de Dios. Perdón si te estoy jugando, es lo que yo veo, quiero ayudarte nada más. ¿Sí me explico? No llegar a ver, pagano de mi padre, ven para acá, porque en la iglesia me dijeron. No nos vayamos extremos, porque hay gente que distorsiona el mensaje para hacer lo que quiere. A ver, papá, es un pecador. No, señor, esto jamás. Oye, papá, yo creo que tu testimonio pues no fue adecuado, la forma en que le hablaste a mamá, etcétera, etcétera. Se vale. Y qué hermoso un hogar donde todos podamos ayudarnos mutuamente, donde todos intercedamos por los demás, como Abigail intercede por su casa. Pero no podemos, por ninguna razón, no hay justificación para faltarnos al respeto. Ahora quiero que pongan mucha atención, porque voy a explicar algo importante. El respeto a los demás es incondicional, como ya lo dijimos. O sea bueno, sea malo, tenga bueno o mal testimonio, creyente o no. La Biblia no dice: hijo, respeta a tu padre si es cristiano y es buena onda. No, respétalo. No dice: esposa, respeta a tu esposo si es buena onda, pero cuando esté medio gordo y pelón, pues falta el respeto. No, señor. Esposo, respeta a tu esposa cuando esté guapa, pero cuando crezca y se arrugue y esté toda ahí envuelta en sábanas que parezca la momia de Guanajuato, a él insultas. No, señor. Siempre tenemos que respetarnos. La instrucción es general: hijo, esposo, padre, madre, etcétera, etcétera, etcétera. No se ponen condiciones. El respeto es incondicional. Pero si tú tienes una mala actitud, ahorita voy a explicar a qué me refiero con mala actitud. Si tú tienes un mal testimonio, vas a provocar que te empiezan a perder el respeto. Aclaro, eso no los justifica. No es que ya están bien, siguen estando mal y están pecando, pero tú te conviertes en su cómplice por haberlos provocado con tu mala actitud. Lo voy a explicar. ¿David tenía que respetar a Abigail? Sí. ¿Por qué? Porque era una mujer y porque además no le había hecho nada. Sin embargo, le pierde el respeto a Nabal y a toda su casa y toma la decisión de matarlos, de destruir a todos. Pero Abigail, escúchame, con su actitud, no mediante una imposición, mediante su actitud, no impuso, se ganó el respeto que David le tuvo que haber tenido siempre, pero que había perdido. O sea, Dios nos da respeto, pero tenemos que conservarlo con nuestra actitud. Voy a explicarlo más a fondo. Nabal, ya lo leímos, dice la Biblia, era millonario. Era un hombre que tenía mucho dinero. Si Abigail era su esposa, pues ella también era una mujer adinerada. Era una mujer que, no sé, yo vivía en las lomas de Judá en ese entonces, o algún desarrollo residencial por el estilo. Sus hijos seguramente estudiaron en el TEC de Jerusalén. Salía cada mes con las mujeres de sociedad en una revista muy famosa de ese entonces llamada Caras de Israel, posando ahí en los cócteles, en las fiestas. Usaba las bolsas más caras, elaboradas con piel de pechuga de mosca y material escaso como este. Las firmaba pues un diseñador hebreo de ese entonces, creo que se llamaba Abraham Buitón o algo por el estilo, era el nombre de esta persona. Había un spa en el Mar Muerto donde con las sales de la región pues les hacían diferentes tratamientos. Su camello era del año, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero a David le importó esto? No. Cuando él la respeta, no es por su posición. Él no dice: ay, es Nabal, es Abigail. No le importó nada.
No le importó el renombre de Nabal y su familia. Él había propuesto en su corazón destruirlos. Y cuando decide detenerse, me fascina esto, no fue por lo que Abigail tenía, o por la posición que tenía, o por lo que ella era. Fue por su actitud. No por lo externo, sino por lo interno. Por quién era ella. Una mujer sabia, una mujer prudente y una mujer humilde. Ella no llega con prepotencia con David. Yo soy rica, respétame. ¿Quién eres tú para hablarme así? Porque hay gente que quiere imponer. Yo soy tu jefe, yo soy esto y yo soy el otro. Aquí el pastor soy yo, aquí el jefe soy yo, aquí el papá soy yo. Y quieren imponer lo que han perdido. Ayer me contaba una hermana en el ITI, cerca de una iglesia, donde el pastor empieza a gritarle a los demás, a los congregantes, y llegan una familia a expresarle su desacuerdo. Y le dice, digan lo que quieran, pero aquí se hace lo que yo quiero. La iglesia obviamente se está perdiendo. De 60 personas que iban, ya son 12 y no puede avanzar con un pastor que no respeta a su congregación. Se vale reprender, exhortar, sí, pero con respeto siempre. Y entonces se quiere imponer la autoridad que a veces se empieza a perder mediante una mala actitud. David respeta a Abigail por lo que ella era internamente, porque Abigail no llegó a imponer respeto mediante lo externo. Dice el 24 y el 25 que se postró ante David. Esto nos habla de su humildad y le llama Señor. Era un término que únicamente utilizaban los esclavos para dirigirse a los amos. No es como hoy que le llama Señor a todo mundo. Buenas tardes, Señor, mucho gusto, Señor, disculpe, Señor, la cuenta, Señor, y ni te respetan. Señor era un término de respeto. Por eso, haciendo un paréntesis, aguas cuando le decimos a Dios Señor, porque Señor, el esclavo y todas sus pertenencias y familia pertenecían al amo. El amo era dueño de todo. Cuando decimos Señor, le estamos diciendo implícitamente, mi vida y todo lo que tengo es tuyo. Señor, te pertenezco. Entonces es una contradicción que un cristiano diga, Señor, ¿por qué no me diste esto? Porque al Señor no se le reclama, al Señor no se le dan órdenes. Yo no entiendo cómo salen por ahí en la televisión algunos personajes muy famosos con iglesias llenas ordenándole al Señor lo que tiene que hacer. ¿Los has visto? Espíritu Santo, tócalo ahora. Ahora, y Dios, sí, patrón. Primera de Juan Diego 10:12, ahora los patos le tiran a las escopetas. ¿Tú te imaginas a tu hijo así en el centro comercial? Papá, cómprame ese juguete ahora. ¿Qué le dirías? ¿Quieres otro más, mijo? Entonces, algún día hablaremos de eso. Pero si Dios es nuestro Señor, entendamos lo que estamos diciendo. Cuando recibimos a Cristo como Salvador, también lo recibimos como Señor. Muchos quieren recibirlo como Salvador, pero no como Señor. Ahora que hablemos de la serie del cristianismo verdadero, vamos a aclarar aspectos como estos interesantísimos que hemos pasado por alto y agarramos de la Biblia lo que nos conviene nada más. Ayer en el ITI compartía la oración apostólica de Primera de Juan 5, 10 y 11, y era segunda también, creo que era de Juan, el capítulo 1, versículos 2 y 3. En Primera de Juan 5, 10 y 11 estaba aquella oración que conocemos mediante una alabanza que dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, dice, nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y te acuerdas de la alabanza que dice, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y en esta alabanza se omite que antes de que se mencione que Él nos fortalezca, afirme y establezca, antes dice entre paréntesis, no lo dice entre paréntesis, pero lo pongo yo ahorita, después que hayáis padecido un poco de tiempo. No es que nos ganamos lo que Dios va a hacer, sino que a través a veces de las pruebas y el padecimiento, Dios lleva a cabo lo que después se ora, el perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. Entonces veremos cosas como estas, ¿no? Donde extraemos lo que nos gusta y lo que no nos gusta, ahí lo dejamos. Señor, levántame, pero tú ves cómo levantó a los diferentes hombres de Dios en su palabra y el camino pues no fue fácil. Pero bueno, volviendo al punto en el que estábamos, el respeto, hermanos, no se impone. Ahora, aclaro, aunque Dios ordena que lo hagan, tú no vas a conservar ese lugar mediante una imposición, sino mediante una buena actitud. Por ejemplo, para ser más claro, cuando tú le dices a tus hijos, respétame, ¿por qué? Porque soy tu padre, tienes toda la razón. Solo porque eres su padre te tienen que respetar según la palabra de Dios.
Pero si tú no lo respetas a ellos, te van a faltar al respeto y él estará mal porque no se le justifica, pero tú te conviertes en su cómplice. Si ve que tú le gritas a la madre, si ve que tú empiezas a emborracharte, que tú empiezas a faltar al respeto al hogar, a faltar al respeto a su madre, que le gritas a él, que tú eres avaro, que tú eres tranza, entonces tu autoridad moral sobre ellos se va a ver humanamente disminuida. Empezarán a dejar de escucharte, empezarán a dejar de respetarte. Y yo insisto, eso no los justifica. Yo no estoy predicando si alguien no te respeta, falta al respeto. No, Señor, el respeto es incondicional, pero es lo que vas a provocar. Y entonces ambos estarán pecando. Él por no respetarte y tú por provocarlo con esa actitud. Y esto ocurre en todas las relaciones. En el trabajo, respétame porque soy tu jefe. Sí, solo porque es el jefe se le tiene que respetar. Pero si el jefe empieza a ser incorrecto, injusto, tranza, prepotente, los demás le faltarán al respeto. Si en el ministerio tú empiezas como coordinador o como pastora a ser prepotente con los demás, a creer que ser pastor es el equivalente a ser el rey de la iglesia, cuando el rey es Jesucristo, los demás te van a perder respeto. Entonces tenemos que entender que estamos sujetos al Señor y que la Biblia nos exhorta a amar a los demás como a nosotros mismos y a tratarlos como a nosotros mismos. El respeto al derecho ajeno es la paz y la conservación de los dientes. Ya me puse muy cívico. Vamos a Deuteronomio capítulo 6. Porque quiero explicar algo antes de pasar al último punto. ¿A qué voy con todo esto? Si tú quieres rescatar tu casa o conservarla, te pregunto, ¿es suficiente con dar las órdenes correctas? ¿Es suficiente con enseñar la palabra de Dios? ¿Qué se tiene que hacer antes? Poner el ejemplo. Tú tienes que ser el primero con tu integridad en reflejar lo que estás hablando. Hace 8 días citamos una porción de Deuteronomio 6, donde la Biblia nos exhorta a los padres a que enseñemos la palabra a los hijos, estando con ellos en la casa, en la mañana y en la noche, y cuando andemos con ellos por el camino. Ya hablamos de la importancia del compañerismo, la presencia, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo ampliamos más en la serie de la familia según Dios, casi un tema entero dedicado a esto. Entonces no quiero ahondar mucho en el tema, solamente meditar en este punto. La Biblia nos manda hablar. Pero antes de hablar, antes de esta instrucción, el versículo 4 y 5 dicen lo siguiente. Si me pueden proyectar Deuteronomio 6, versículo 4, vamos a leer hasta el 7. Desde el 4, el que leímos la semana pasada fue el 7. Pero dice, oye Israel, primero se escucha, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Siguiente, dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tus sermones, dice la Biblia, en tu corazón. Antes de hablarlo, tiene que estar en nuestro corazón. Ay de mí si predico algo que no llegó primero a mi corazón. Yo por eso te he dicho, cuando el Señor me da un mensaje fuerte, yo lo hablo sin remordimiento ni pena alguna. Porque antes de que te lloviera a ti, me llovió a mí. Entonces digo, Señor, para que vean lo que se siente, ahí les va. ¿Sabes por qué muchos no se animan a predicar a veces fuerte? Porque les va a incomodar a ellos mismos. Porque son los primeros en no vivirlo. Son los primeros en estar actuando fuera de la voluntad de Dios. Y entonces se autoengañan y dicen, vamos a hablar cosas que no me incomoden. Porque cuando somos sinceros ante lo que Dios habla, a veces lo que habla es hermoso, pero a veces, como Jeremías 23 dice, su palabra es como fuego que consume y como martillo que quebranta la piedra. Y si tú quieres transmitir eso que vas a hablar, primero tú lo tienes que guardar en tu corazón. Primero Dios te habla a ti. Muchos se quieren brincar el proceso. Después dice el siguiente versículo, nos quedamos en el 6 y leemos por último el 7. Ya que lo guardaste en tu corazón, dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes.
Pero antes de hablar, dice la Biblia, tú tienes que escuchar, tú tienes que tener tu tiempo de comunión con Dios, tú tienes que discipularte, tú tienes que estudiar la palabra. Y una vez que escuchaste el consejo, una vez que escuchaste el principio moral, espiritual, bíblico que quieres transmitir, lo tienes que guardar. Si tú vas a hablar a tus hijos acerca de integridad, primero la tienen que ver. Si tú quieres hablar viceversa a tus padres, amigos, vecinos, a quien sea, tú tienes primero que guardar en tu corazón las palabras que Dios te ha hablado. Pero ¿cómo podemos decir? Respeta, busca a Dios, no seas avaro, cuando somos los primeros en reflejar totalmente lo contrario. Y por eso decimos muchas veces que nuestro sermón más grande es nuestra vida, porque nuestra vida dice más que 1000 palabras. ¿Por qué tantos hogares están en ruinas? Porque sus miembros quieren imponer, enseñar y transmitir conceptos que ellos mismos no viven, y esto provoque que los demás lo ignoren. En Romanos 2, 21 al 24, la Biblia nos habla acerca de las consecuencias de predicar algo que no vivimos. Tú pues que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú pues que predicas que no se ha de cometer abominación, tú lo llevas a cabo. Tú pues que dices una cosa, haces totalmente lo contrario. Se dan varios ejemplos, y en el versículo 24 la conclusión es: pues como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, que eran los que no conocían de Dios. Y lo triste es que dice la Biblia, por causa de vosotros, en ese entonces los judíos, pero hoy ocurre lo mismo con la iglesia de Cristo. Venimos a predicar un evangelio que a veces no vivimos, y la gente, al ver que nuestro discurso es uno y nuestra vida otra, dice: qué bonito se oye, lástima que no se ve. Yo les he puesto el ejemplo del vendedor. Llega un vendedor y te da un discurso increíble acerca de un producto para que te crezca el cabello. Te dice: esta nueva agua Bonafont tiene tal y tal propiedad química, y te empieza a hablar de cómo los químicos actúan cuando tú la tomas y regenera las células y los poros capilares, folículos capilares, etcétera, etcétera. Y te da toda una explicación científica impresionante, rimbombante, de por qué si tú tomas esta nueva agua te va a crecer el cabello. Y suena tan bien que tú dices: yo quiero una caja de esas para llevar. Pero entonces se te ocurre observar al vendedor que te está hablando, a quien antes solamente escuchabas, y resulta que el que vende el producto es el perro Bermúdez. Esta agua es un zambombazo. ¿Se la comprarías? ¿Por qué no? Te explicó padrísimo de cómo funciona esta agua. ¿Por qué no se la compras? Porque por sus frutos los conoceréis. Pues no se ve fruto, ¿no? Lo mismo ocurre a veces con nosotros. Estoy utilizando una analogía. No estoy diciendo que la palabra se vende, algunos no la compran por eso. Es una analogía, es una ilustración. Venimos y presentamos un producto que suena maravilloso: la palabra de Dios, hijo y papá y mamá, esposo, vecino, etcétera, etcétera, y el Señor y la paz de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente dice: qué maravilloso se escucha, qué impresionante, yo quiero más. Y vienen a la iglesia y quiero más, pero de repente empiezan a ver tu vida. No hay cabello. Es decir, ese gozo del que les hablas no se ve. Se comienzan a dar cuenta que tu gozo depende del dinero. Se comienzan a dar cuenta que tu paz depende de tu situación económica. Entonces tu verdadero Dios se llama dinero y no el Señor del que tanto les has hablado. Empiezan a ver que no hay dominio propio, empiezan a ver que hay muchas cosas que están mal. Ahora no quiero decir que esto significa que tenemos que ser perfectos, vamos a cometer errores, claro que sí, pero una cosa es que caigamos en algo y nos levantemos arrepentidos sinceramente, y otra cosa es que seamos cínicos y vivimos no cayendo, sino practicando el pecado. Entonces la gente dice: lo que tú me hablaste casi te lo compro. Lástima que no veo los resultados de los que me hablas. Entonces, ¿quieres que los demás te comiencen a escuchar para entonces creer y luego practicar lo que les estás diciendo? Sé el primero en hacerlo. El primero en escuchar, creer y practicar lo que estás diciendo. Ahora quiero terminar con el desenlace de la historia. Abigail logra rescatar su casa mediante esta serie de buenas decisiones. Pero mientras tanto, su querido esposo Nabalito se queda en su casa
invita a sus cuates y se ponen hasta atrás. Yo no sé qué fue lo que hicieron. A lo mejor se juntaron a ver el mundial. No estoy diciendo que el mundial sea del diablo, al contrario, gloria a Dios por el mundial que edifica a los hombres y que prueba la paciencia de las mujeres. No se preocupe, hermana, más sufrió el Señor en la cruz. El mundial creo que dura 30 días. Bueno, el número de la prueba son 40, entonces es casi una prueba, ¿no? Y si el pueblo de Israel pues aguantó 40 años en el desierto y muchos aguantaron periodos de 40 años o días, pues por 30 días usted no se va a morir. Ese tiempo puede ayunar, buscar al Señor, alabar, etcétera, 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 o adquirir un gusto por el fútbol, o en su defecto pues amargarse durante 30 días, ¿no? Pero no es la opción que más le recomiendo. Entonces Nabal se junta a ver el mundial, pero se pone borracho con sus amigos porque Israel, que era su selección, pues quedó fuera en primera ronda del mundial de ese entonces. Resulta que su técnico, Jacobo el Camello Herrera, que era el técnico de ese entonces, no había tenido mucho tiempo para practicar con los jugadores. Su delantero estelar, Isaac Vela, que era un judío muy talentoso que jugaba en España, pues no quiso ir, hizo berrinche. Los que algún día mostraron talento en torneos anteriores, como Ismael Fabián, se la pasaban en la taberna de Judá ahí tomando, entonces perdieron el talento. Invocaron a unos santos para la delantera, pero resultaron ser como los ídolos del Salmo 115, que dice la Biblia que tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen, boca pero no hablan, pies pero no andan, zapatos de fútbol pero no meten goles, y bueno. Y quedaron fuera en la primera ronda. Y entonces Nabal agarra esto como pretexto para curarse las penas. Lo digo porque hay gente que por todo agarra pretexto para emborracharse. Si ganamos, vamos a emborracharnos porque ganamos. Si perdimos, pues vamos a emborracharnos porque perdimos. Mejor que empaten entonces para que no te emborraches. Y ve lo que hace Nabal. Primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 36. Dice que Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey, o sea, hizo un parrandón. Creo que no existe la palabra, pero la acabo de patentar. ¿Qué hizo Nabal? Cuando invites a alguien, hermano, te invito a un parrandón. Y dice que el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, que viene del hebreo malacopa, si lo quieres allá anotar. Por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Una mujer sabia habla en el momento adecuado. Dice, pero por la mañana, versículo 37, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, se le fue la cruda, se echó unos tacos de pastor, ya se sentía mejor. Dice, le refirió a su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Esto en hebreo significa que le dio un paro cardíaco. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal, no es que mandó un rayo del cielo o algo, sino infligió en la enfermedad que él ya tenía, en malestar en su corazón, le da un paro, pero pues se repone, queda afectado, y entonces le viene otro y termina, dice la Biblia, este hombre muriéndose. Después de esto, versículo 39, lo que vamos a leer por Nabal es una tragedia, y ahorita voy a explicar por qué. Luego que David oyó que Nabal había muerto, yo no sé si Abigail llegó a su cuarto y le mandó un WhatsApp y le dijo, David, Nabal se nos fue. Porque vimos en el primer mensaje que se gustaron, ¿no? Nabal pasó a mejor vida y yo también quiero pasar a mejor vida. Pero contigo, mi rey, porque él iba a ser el rey. David dijo, bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta, recibida de la mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después, nada tonto, dice, envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer.
Ahora, quiero aclarar a los hombres solteros: si te gusta una chava y tiene novio, no es de Dios que tú ores para que al novio se le pare el corazón, ¿ok? No, porque algunos, te digo, agarran de la Biblia lo que les conviene, ¿no? Señor, que le caiga un rayo, dale un paro cardíaco. Oye, ¿por qué oras eso, mijo? Ahí está en la Biblia, ¿no? Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, por dentro dijo: yes, diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Ay, sí, como a todo mundo siervo, pero llévenme. Y levantándose luego David con 5 doncellas que le servían, para que te des cuenta cuánto dinero tenía ella. Tenía 5 mujeres trabajando para ella, aparte de mucha más gente. Montó en un asno, no le digas a nadie que ya lo encontraste en la Biblia porque se va a enojar. Y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. Ahora quiero terminar con esto. David y Abigail, todo bien. Pero qué vergüenza, en primer lugar, que mientras Abigail luchaba por su casa, el marido estaba de borracho. No sé si me puedan apoyar aquí arriba, por favor. Ni en cuenta de si su esposa estaba o no, en pleno banquete. Qué triste es que miles de años después, familias siguen haciendo exactamente lo mismo. Mientras 1, 2 o 3 luchan y buscan al Señor y se esfuerzan y viven en santidad y leen la palabra y le toman en cuenta y empiezan a luchar por todas las áreas de su vida de las cuales hablamos en esta serie, empiezan a luchar por su relación con Dios, por su economía, por un bienestar físico, por su relación con la familia, a otro de los miembros, que a veces es papá o mamá, en este caso fue Nabal, les entra por aquí, les sale por acá, no lo valoran, no les importa. Hay algo que estoy sintiendo en mi corazón para un grupo especial de personas. Hay familiares de algunos miembros de esta iglesia que tiempo atrás iniciaron una relación con Dios y supuestamente, o Dios sabrá si fue genuino o no, en algunos casos recibieron a Cristo. Y tú te apartaste por completo y te olvidaste de Dios. Y hoy, por X o Y razón, decidiste acompañar a ese hermano, a ese hijo, a ese padre, a ese esposo, a esa esposa tuya. Y mientras él ha estado luchando por tu casa y ha estado buscando al Señor en la intimidad, en oración, leyendo la palabra, congregándose cada domingo, viene aquí llorando a orar por ti, tú has estado semana a semana como una bala. Y el Señor te exhorta hoy a que tú vuelvas tu corazón a Él. Porque así como el corazón de Nabal se volvió como de piedra, el tuyo también lo está haciendo. Hay tantos corazones endurecidos, de tanta gente que no toma a Dios en serio. Y hoy Dios te llama a un arrepentimiento genuino y a que decides tomarle en cuenta, a que entiendas que tu hogar, tu matrimonio delante de Dios es una sola carne. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y no puede estar solamente luchando el esposo o solamente luchando la esposa. Llega a pasar cuando uno de los dos es creyente o no, pero si los dos son cristianos, los dos tienen que pelear y remar al mismo ritmo la misma barca, porque si no la barca no va a avanzar, no va a ir a ningún lado. Y a lo mejor tú viniste hoy porque hay cosas en tu vida que están mal, que te están desesperando. A lo mejor tu economía afectó y dijiste: voy a buscar a Dios. Tu matrimonio está mal, voy a buscar a Dios. Y sabes algo, hoy Dios te da la respuesta: las cosas están mal, porque tú hoy tienes que despertarte, porque tú no puedes seguir como Nabal. Es muy común
que en las iglesias a veces sea la mujer la que lleva las riendas del hogar, la que busca a Dios, la que enseña a los hijos, la que va a los estudios. Hacemos un congreso de hombres vacío, uno de mujeres atascado. A veces vemos que el hombre es quien menos toma en cuenta al Señor, quien es más duro, más incrédulo, más irresponsable. Y esto es para todos, pero especialmente para ustedes, hombres, que son los patriarcas. Tú puedes venir al final a ver mi bosquejo. Dios es testigo, yo no soy el hombre de Dios en vano, de que esto especial yo ni siquiera por aquí me pasó. Yo no sé si es uno, dos o son decenas, pero es algo que siento en mi corazón ahorita para un grupo especial de personas, específicamente hombres de familia. Es una seria llamada de atención de parte de Dios, una señal de alerta, de o despiertas de tu insensatez como Nabal, o ese corazón que se está endureciendo a terminar mal. Y es el tiempo de que tú despiertes y empieces a escuchar la voz de Dios, guardar lo que el Señor te habla, ponerte las pilas e instruir a tu familia y tomar las riendas de tu hogar antes que venga la espada sobre ti o sobre tu familia completa. Ahora quiero concluir con esto, lo que te decía que es trágico. Cuando Nabal muere, ¿Abigail se afligió? ¿Le guardó luto? No. Era un hombre tan perverso, tan duro, tan necio, tan carnal, tan pagano, tan descuidado de su esposa, que la mujer se fue y el hombre estaba de fiesta. Es una desgracia para él. Cuando él muere, ella ni le importó prácticamente. Te digo esto porque voy a lo siguiente. Quiero concluir esta breve serie con esto. Vimos 4 mensajes y tú has escuchado 6 puntos. Y hay mucha gente que ha notado y que ha aplicado esto a sus vidas, pero hay muchos que dicen: mi casa está bien y esto no fue para mí. Estuvo bien, pero es para otros, yo estoy bien. Pero a veces nos autoengañamos. Nabal creía que su casa estaba bien. La realidad era distinta. A lo mejor tú estás engañado, crees que todo está bien y no te has dado cuenta que la realidad es diferente. Y por lo tanto te invito a que te hagas la siguiente pregunta, que seas sincero, y si es necesario que reconozcas que hay cosas que están mal, lo hagas, no para una condenación, sino para un arrepentimiento y una edificación. Y tú vas a hacer una pregunta: ¿qué piensan tus seres cercanos cuando tú no estás? Cuando tú te vas, ellos les pesa, porque extrañan ese amor, ese gozo que reflejas, esa paz, esa mansedumbre. Y dicen: ya quiero que llegue papá, ya quiero que llegue mi hijo, ya quiero que llegue mi esposo. Y se gozan al verte. O a lo mejor como Nabal, no te has dado cuenta de que tu actitud para con ellos ha sido tan mala que cuando te vas ellos disfrutan. Y les pesa cuando llegas. Otra vez llegó mi papá, con ese estrés mi mamá, con esos gritos mi papá, con esa avaricia mi familia, con esa rebeldía mi hijo. Y es una carga que tú estés en casa porque tu actitud es tan mala, porque tus frutos son tan escasos, ven tanta amargura que cuando viene les contaminas y dicen: ya que se vaya, por favor. No digo ya que se muera, sino ya que se vaya de casa, ya que se vaya a trabajar, ya que se vaya a la escuela, que se quede 10 días más en ese viaje. O al revés, llegas y eres una persona que transmite tanto amor, a veces disciplina cuando se requiere, claro que sí, pero que habla con tal sabiduría que edifica, que no los destruye, que no los condena, que los restaura, que aman escucharte. Les gusta platicar contigo porque saben que a veces les dirás cosas que no les gustan, pero que siempre tienen la razón. O tienen el miedo de que les llames y les digas: siéntate a la mesa, porque siempre son gritos, insultos, humillaciones.
Hay mucha gente que tiene que ser honesta ante esta pregunta y darse cuenta que definitivamente las cosas no están tan bien como piensan. Si tus pláticas se reducen a un haz, recoge, ve, ¿por qué? Cosas superficiales como estas. Hermanos, amigos, las cosas no están bien. Si los miembros de tu casa disfrutan tu presencia, deleítate, pero si les aflige tu presencia y disfrutan cuando te vas, entonces es una señal de alerta. Ahora hago un paréntesis. Si no les gusta tu presencia porque les irrumpe su pecado, la situación es diferente, ¿eh? Puede haber el caso. Pero si es por tu actitud, por cómo era Nabal, porque eres tan desatento con ellos, tan descuidado con ellos, no sabes si están, no están, qué hacen de su vida, no te importa, nunca los ves, nunca los oyes, que si estás o no estás les da lo mismo. Entonces hay varios de los puntos de esta serie que has quebrantado y que el Señor te llama a aplicar a tu corazón. Tienes que escucharles, a lo mejor no lo has hecho, empezando por el Señor. Tienes que buscar soluciones y no pasarte quejándote, transmitiendo tanto estrés a tu familia. Tienes que hablar con sabiduría para edificar. Tal vez no les guste escucharte porque todo lo que hablas es condenación a sus vidas, es destrucción, es calumnia, solamente lo malo. Tienes que darte prisa en hacer lo que Dios ya te habló. A lo mejor ya les hartó ver que hablas y hablas y hablas y propones y dices, pero nunca haces nada y estás dormido en tus laureles. Tienes que seguir estos principios que hemos visto. Tienes que respetarles. Tienes que guardar tu testimonio. ¿Y cuál fue el quinto y penúltimo punto que vimos? Hasta a mí se me olvidó. Es de lo que estábamos hablando. Tienes que conocerles, pasar tiempo con ellos, aprender a reconocer lo bueno y también lo malo para poder exhortarles cuando sea necesario.